iba la vez pasada, ¿verdad? Hola, Creo que sí, quería profe. decir tres como la unidad ¿Se 4. escuchó? Sí. Ok, nos Y quedamos con en esto cómo se damos calculaba por el capital de terminado trabajo. Bueno, tenemos las dudas, yo creo que de qué eran generalmente los los activos factores en este corrientes instante, y qué eran los pasivos corrientes. Por eso viene la siguiente explicación. inversión en la organización de la Los empresa, activos corrientes se refieren al activo de una empresa que puede hacerse líquido, es decir, convertirse en dinero en menos de 12 meses. Por ejemplo, dinero en el banco, las existencias y las inversiones financieras. Recordando que activo es todo aquello que nos genera ganancias o utilidades. ¿Qué es la liquidez? Bueno, la liquidez nos la dan los activos corrientes, que son el efectivo y equivalentes, las inversiones financieras a corto plazo, los deudores, las existencias, es decir, cuánto producto tengo, cuánto inventario tengo, las periodificaciones a corto plazo, los activos en CETES, manteniéndolos para la venta, los activos no corrientes, que van a decir, bueno, los activos corrientes son estos, ¿cuáles son los no corrientes? Los no corrientes es lo que está inmovilizado, que tengo ahí que no se mueve, por ejemplo, material, puede ser algo intangible, inversiones inmobiliarias, inversiones financieras a largo plazo y activos por impuestos diferidos. Esos son los activos no corrientes. Todo lo que yo no puedo convertir rápidamente en dinero. Activos corrientes es todo lo que yo puedo convertir en dinero a corto plazo. Ya sea que tenga dinero en el banco, ya sea que tenga producto que puedo vender, etcétera, etcétera. Lo que los activos no corrientes es todo aquello que me genera ganancias, pero no lo puedo convertir en dinero a la brevedad, en el corto plazo. Hasta allí está clara este concepto de activos corrientes. Sí, ¿Sí? Bueno, pasivos, acuérdate que los pasivos son todo aquello que nos genera un gasto, no una utilidad. Vamos a ver qué son los pasivos corrientes o pasivo circulante. Es la parte del pasivo que contiene las obligaciones a corto plazo de una empresa, es decir, las deudas y obligaciones que tienen una duración menor a un año. Por ejemplo, a ver, yo estoy rentando una oficina. El pago de la luz, ¿qué será? ¿Un activo corriente o un pasivo corriente? Un pasivo corriente. Un pasivo corriente es una deuda que tengo a corto plazo. La renta, ¿qué será? Es igual un pasivo corriente. Es igual un pasivo corriente. Ajá. A ver, en el caso de ustedes, hicieron una lotificación de un terreno ejidal y acordaron con sus clientes que iban a estar pagando cada mes 2,000 pesos y que se acerca el día que los pagos los acordaron que los harían entre el día 3 y el día 5 de cada mes. Están en el día 2. Ajá. Los pagos que vienen por parte de sus clientes que les compraron entre el día 3 y el día 4, ¿qué será un activo corriente o un pasivo corriente?
Un activo Activo corriente. Un activo corriente, puesto que es algo que me va a generar dinero en el corto plazo, es decir, en lo inmediato. Ahí están cómo se manejan. Por aquí dejé una gráfica de cómo se clasifican los pasivos. Digo, son deudas que se tienen con terceros. Los pasivos corrientes son deudas, obligaciones que se tienen con una duración menor a un año. Ejemplo, cuentas por pagar. Ya dijimos, las rentas, todo lo que tengo que tener. Los pasivos no corrientes son deudas y obligaciones que se tienen a largo plazo, es decir, mayor a un año. Ejemplo, hipotecas por pagar, etcétera, etcétera. Si yo mi negocio tengo una página de la cual yo hago una contratación de mi hosting. El hosting es el espacio donde voy a montar mi página, y pago cada 3 años 3,000 pesos. ¿Qué será el pago de ese hosting? ¿Un pasivo corriente o un pasivo no corriente? Pasivo no corriente. Pasivo no corriente, mientras no sea en el corto plazo, es decir, que no lo tenga que liquidar yo o que lo tenga que liquidar yo en menos de un año, se convierte en un pasivo corriente. Si se pasa de un año, se convierte en un pasivo no corriente. ¿Sale? Ok. El concepto de riesgo en inversión está presente en todo momento, en cualquiera de las evaluaciones de proyectos. El riesgo financiero es la posibilidad de que una inversión elegida no brinde la rentabilidad esperada. Es decir, que yo pierda lo que yo estaba esperando ganar. De este lado te puse una imagen. Imagínate que tú pones un peso y que al paso de los tiempos tú esperas tener esta cantidad de pesos, un poquito menor. Tú pusiste esto, donde está la R, 1, y tú esperas al paso de 1, 2, 3, 4, 5 meses tener esta utilidad. El riesgo financiero o el riesgo de inversión dices que no te brinde la rentabilidad, es decir, que a los 5 meses yo estuviera aquí o no tuviera nada tampoco, es decir, que mantuviera el mismo valor con el cual yo empecé. Esto puede dar lugar a un beneficio menor del esperado o a la pérdida total de una parte de la inversión inicial, pero también puede significar en algunos casos que la pérdida supere a la inversión inicial. Es decir, en lugar de que yo me mantenga igual, si yo le estoy poniendo dinero en este mes, en este mes, en este mes, en este mes, pero no obtuve nada de utilidad, pues entonces la pérdida va a ser mucho mayor. Vamos a poner un ejemplo en el área de ustedes. Voy a dejar de compartir un poquito esta diapositiva. Vamos a poner que Luis Eduardo, Arturo y Sujei se asociaron y pusieron todo lo de su beca que les da el gobierno federal, que son como 100,000 pesos mensuales, y entre los tres juntaron 300,000, por 2 meses juntaron 600,000 y compraron un terreno ejidal, el cual iban a lotificar y decían, bueno, vamos a vender 50 lotes a 60,000 pesos. ¿Cuánto les va a dar ese dinero? 50 lotes a 60,000 pesos, ¿cuánto es? $3 millones. 3 millones. 3 millones, ok. Y pusieron 600,000 pesos entre los tres en cantidades iguales. Entonces ustedes esperaban en un año recuperar esos 600,000 pesos y tener una utilidad un poquito más grande, ¿no? Vamos a poner que ustedes estaban esperando a un año y medio
que tuvieran los 3 millones de pesos. ¿Sale? Pero resulta que al pasar los 12 primeros meses, han tenido les han comprado unos pocos terrenos o lotes y pues han generado apenas un retorno de 700,000 pesos. Les quedan 6 meses, pero en ese tiempo ustedes rentaron maquinaria para trazar las calles, para emparejar el lugar, para hacer varias cosas y resulta que pues en ese tiempo lo que se llevaron de maquinarias, de meterle acceso al terreno, un camino de paso, pues han gastado cerca de 530,000 pesos. Le invirtieron 600,000. ¿Cuánto han ganado en esos 12 meses? Ingenieros, a ver, ¿recuperaron cuánto les dije? ¿700? Sí, profe. Y han gastado 530. ¿Cuánto es lo que han ganado? 170. 170, entre comillas, ¿no? Pero ¿y tu tiempo no vale en esos 12 meses? Entonces tú ya le metiste tiempo y quiere decir que tienes una pérdida. Esto es, en algunos casos, la pérdida puede superar la inversión inicial. Aparentemente tú tienes 170,000 pesos, pero si sacas los costos del tiempo que tú le has invertido y lo que tú has trabajado, obviamente estás perdiendo más. Entonces el riesgo de inversión se refiere a la posibilidad de que no te brinde la rentabilidad esperada. Entonces ahí estamos teniendo una pérdida. Tenemos un riesgo. Siempre va a haber riesgos, siempre los vamos a tener. Lo importante de formular y evaluar un proyecto, el secreto es que quites lo más que puedas los riesgos o controles los riesgos que tienes en ese proyecto de inversión. Tenemos otro concepto que se llama riesgo de mercado. Este se refiere a la posibilidad de que tu cartera de clientes sufra pérdidas por las fluctuaciones de los factores de riesgo que tiene el mercado. ¿Cuáles son esas fluctuaciones de riesgo que tiene el mercado? Sigamos con el ejemplo que te había puesto. Los mismos 3 inversionistas, pues, estaban con la esperanza de vender más terrenos, pero resulta que tuvimos una inflación muy grande en el país. En ese tiempo, obviamente, el dinero pierde valor y al perder el valor la gente empieza a decir, no, pues no me interesa comprar un terreno ahorita, necesito el dinero para vivir. Y entonces tu mercado se disminuye. Al tener menos poder adquisitivo tus posibles clientes, tu mercado cambia. Entonces ese es el riesgo del mercado. Y esa es la posibilidad de que su cartera de clientes, sufra pérdidas por las fluctuaciones de los factores de riesgo del mercado. ¿Cuáles son? Bueno, pues ya no me interesa comprar, se perdió valor, no es algo que yo lo tenga como prioridad. 1000 cosas pueden suceder, entonces hay que estar pendientes a lo que nos maneja un riesgo de mercado.
Estos componentes del mercado con frecuencia presentan mucha volatilidad, es decir, se vuelven muy efímeros, muy frágiles y ejercen una presión significativa sobre los precios. Y generalmente los factores claves de riesgo son los siguientes: el precio de las acciones, el tipo de interés, el tipo de cambio de divisas, los precios de las materias primas. Todo esto, vuelvo a decirte, se da por el concepto que te acabo de mencionar. Una inflación que se dé, es decir, una inflación que sufra el país o mis finanzas eh, de mi país. Obviamente van a cambiar las acciones de lo que yo tengo. El tipo de interés, hay una inflación importante, de inmediato se suben los intereses. ¿Por qué? Porque tiene que hacerse atractiva la inversión. ¿Y cómo se hace atractiva la inversión? ¿A quién va a poner dinero? Ah, pues si me das más interés, sí le pongo lana. Si no me das más interés, no le voy a poner más lana. El tipo de cambio de divisa, la relación más alta, obviamente nuestra moneda pierde valor y obviamente el tipo de cambio va a cambiar eh, con respecto a las monedas que tienen una hegemonía en el mercado en el cual nos estamos manejando. El precio de las materias primas, una inflación, de inmediato me cambia el precio de las materias primas. Tenemos una inflación en el país, de inmediato cambia el precio del acero, ¿sí o no? Las varillas, las estructuras, el precio del concreto, el precio del cemento, se va cambiando y por ende, repito, los precios no los puede sostener y ese es un riesgo latente en el mercado. Viviendo la situación actual que tenemos nosotros hoy día, ¿creen que tengamos un riesgo de mercado o que no tenemos ningún riesgo de mercado en estos momentos? Desde luego que sí. Existe. Es importante, algo que de repente no me observan y en esta materia les he dicho es, observen las noticias a diario, observen las finanzas, cómo se están moviendo, observen cómo o qué nos están diciendo de cómo se va a mover, sobre todo si van ustedes a convertirse en emprendedores. Y esa es la parte bonita, que empiecen ustedes a ver y que digan, bueno, yo puedo hacer esto, pero se empiezan a manejar en base a esto. Hay una persona, voy a dejar de compartir esto, voy a tratar de buscar una cápsula de alguien. Ahorita casi siempre busco una de las cápsulas más recientes, aunque la persona que les voy a presentar acaba de sufrir un accidente no automovilístico, un accidente de salud y, y lo tuvieron que internar. Estoy buscando una de sus notas.
Ya. Permítanme compartirles. Ya, está viendo mi pantalla, ¿verdad? Ahorita. Donde aparece aquí David Páramo. Sí, ¿Lo profe. Sí, conocen? no, Sí, no. Ok, unos que sí, otros que no. Bueno, él hace análisis económicos de verdad muy, muy interesantes de cómo se va moviendo el país día a día. Desafortunadamente hace una semana y media sufrió un accidente cerebral y lo tiene pues todavía en recuperación. Parece que va mejor, pero todavía está delicado. Pero bueno, vamos a escuchar a qué se refiere. Después les voy a preguntar. Yo la verdad estoy convencido de que este año no va a ser tan malo. Mire, hay algunos indicios de que la recuperación está comenzando, sí, con el riesgo de la inflación, pero o sea, la venta de vehículos el mes pasado creció 9%. ¿Marzo? Marzo. Si les preguntas, ¿Cuánto? 9%. Si les preguntas a la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles, dicen, bueno, pero también crecimos entre julio y noviembre y luego hubo un bache. Pero ya es poco probable que se dé un nuevo bache en la economía. La tercera ola. Ya es poco probable, ya es. Sí. Primero hay más vacunas, hay mayor control sanitario, que sí es... ¿Tú ya te vacunaste? No, no llego a la edad mínima. Aquí Aquí yo quería la Sputnik, la que cayó. Bueno, no. Sí. Ya ves que hoy el secretario de Salud andaba con la patria. Bueno. Esa nunca va a existir. Bueno. Pero bueno, sí. Andan haciendo política cuando deberían hacer vacunas. Segundo dato. Hoy el Fondo Monetario Internacional dice que el mundo va a crecer 6% y México va a crecer 5%. O sea, estamos viendo que ya la pandemia se está empezando a quedar atrás en el tema económico. El sector exportador mexicano, unido al de Estados Unidos, hemos vuelto a tener una economía tipo finales de los 90, principios de los 2000, totalmente ligada a Estados Unidos. Su bienestar va a ser el bienestar de México. Si estornudan, a nosotros nos va a dar gripe, nos va a dar COVID. Estamos dependiendo mucho de Estados Unidos. ¿Cuándo se va a recuperar el mercado interno? Pues en la medida que haya vacunas y en la medida que la gente pueda comenzar a salir a la calle. Sin embargo, yo te diría que la parte dura, la parte pesada, la parte en el empleo, la parte en el cierre de empresas, ya se acabó. Que ya lo que estamos empezando a ver es una economía que empieza a recuperarse. ¿No ves una tercera ola? ¿No ves cierres de negocios otra vez en mayo o en junio? No. Yo creo que la iniciativa privada demostró una gran fuerza y una gran capacidad de adaptación, como siempre. Y que pues, se perdieron pocos empleos. Y si ves las cifras tributarias, están bastante bien. Quiere decir que le alcanzó a las empresas, a muchas, para mantenerse abiertas y todavía pagar impuestos. Oye, por cierto, dan un mes de gracia para pagar el impuesto sobre la declaración anual para personas físicas. Y hacen bien. Hasta el último día de mayo. Hasta el último mes de mayo. Último día de mayo. Hacen bien. O sea, la verdad es que hacen bien. ¿Y eso por qué? Dos cosas. Una, por la pandemia que hace más difícil. Segundo, porque el SAT está en un proceso de reconvertirse. O sea, están reconvirtiendo a dar más citas a distancia, más cosas tecnológicas y necesitan más tiempo para que la gente pueda cumplir con la declaración anual. Bueno, optimista, remata el optimista. Y te va a parecer más optimista la respuesta que le doy al querido Javier Alarcón. Sí, Javier, yo estoy convencido con base en el análisis superior que ya Cruz Azul será campeón. ¿Tú te vas a dejar la barba hasta que pierdan? Yo me pondré una camiseta del Cruz Azul el día que ganen y en una de esas hasta me hago aficionado de ellos. Recuerda de nuestros buenos tiempos, Ciro. Casi 5 años haciendo este programa, nunca te había interrumpido en un remate. Primera vez simplemente para decir, sí, cómo no. Pero remata la otra vez. A ver, tú eres aficionado al Cruz Azul. Yo no. A ver, díselo a tu cámara. Yo hago análisis superior, tú eres Bueno, aficionado. les decía, estaba buscando. Normalmente cuando lo presento tiene análisis muy, muy buenos esta persona, David Páramo. Hay otro analista, Pedro Tello se llama, que también hace análisis muy buenos, muy acertados.
Y son las fuentes que debemos ver, no tanto a veces ver lo que te dice el mismo gobierno, porque está haciendo la función de juez y parte. Y aquí hay que ver los análisis de personas o entidades o empresas que sean de tercera parte, que no tengan algún interés dentro de. Eso es importante cuando lo estamos viendo. Entonces, se hace esencial cuando yo voy a ver un proyecto y que quiero hacer un análisis de mercado y quiero ver los riesgos, pues es importante estar viendo lo que está sucediendo financieramente en el país. Nos regresamos a nuestra presentación. El riesgo del mercado, para rematar esta parte, para concluirla, tiene que ver mucho con la inflación, con la economía, con la salud financiera que tenga el país. Vamos a tener, va a disminuir el riesgo del mercado o no. El riesgo de liquidez, cuando hablamos de liquidez es cuánto dinero tengo efectivo. La definición de liquidez se describe como la facilidad de transformar un activo en efectivo sin afectar su precio de manera contraria. Es decir, cuánta lana tengo en mi bolsa. Prácticamente a eso se refiere la liquidez. Cuando alguien te pregunta, ¿tienes liquidez? ¿Tienes dinero o no tienes dinero? ¿Sí? Puede entenderse el riesgo de liquidez como la posibilidad de no poder operar en un activo sin afectar a su precio. Por lo general suele ser un problema mayor en mercados emergentes o mercados de bajo volumen. Repito, posibilidad de no poder operar en un activo sin afectar su precio. A ver, entendamos nuevamente este riesgo de liquidez. ¿Sí? Es la posibilidad de no poder operar en un activo. Acuérdate que es un activo, lo que me genera dinero sin afectar su precio. Y en este caso es, ¿quieres vender? Vamos a poner, tienes una emergencia. Hablamos de los lotes que estábamos vendiendo, ¿sale? Y tú dices, híjole, estoy atorado, necesito dinero para pagarle a los trascabos que renté, porque ya se me convirtió en un pasivo corriente. Y tu mercado ahorita pues no se está moviendo mucho. Tienes los terrenos y tienes la urgencia de pagar. Entonces tu riesgo es que digas, híjole, en lugar de vender en 50,000 pesos un lote, lo voy a vender en 40,000 porque tengo 3 clientes que traen los 40,000 en la mano. A eso se refiere que yo tengo un activo y afecto su precio, le disminuyo su precio para tener liquidez, para que yo pueda resolver rápidamente ese pasivo corriente que tenía ya, que ya me estaba haciendo cierta presión, y que tenía que sacarlo. No sé si quedó claro este concepto, lo que es el riesgo de liquidez. Sí, sí se entiende, profe. Sí, profe. Sí, Arturo. Sí. Es Sí. decir, si yo voy a disminuir mi producto de precio, que sobre todo se ven mucho los negocios pequeños, porque van y le compran, es decir, vamos a poner, te encuentras con una persona que está vendiendo manzanas a la orilla de la carretera, le preguntas, ¿a cómo me da el kilo de manzana o la docena de manzanas? Y te dice, ok, se lo voy a dar a 40 pesos el kilo. Oiga, traigo 30, véndamelo, ¿no? Si la persona no ha vendido durante el día y se acerca la hora de la comida y no ha comido, lo más seguro es que te diga,
pues órale, aquí está, ¿no? Deme los 30 y se lo doy. Ese es el riesgo de liquidez. Modifica el precio de su activo, en este caso el activo es el producto, porque es un producto que lo puede convertir en dinero, disminuye su precio, modifica su valor y es cuando le llamamos un riesgo de liquidez. Entonces hay que tratar de anticiparnos a estas eventualidades para no caer con lo que le llamamos el riesgo de liquidez y que tengamos que modificar el valor de un activo que tenemos. Este se divide en dos. Liquidez del activo, esto hace referencia a la disponibilidad del activo para ser operado. Es decir, tengo las manzanas, las tengo a la mano, las puedo vender, sí, siempre y cuando si no modifico esa parte. Si nadie quiere comprar, el accionista no puede vender sus activos o tiene que venderlos a un precio menos favorable. Es a lo que nos estamos refiriendo. Y la otra es la liquidez de fondos. Esto hace referencia a la capacidad del inversor o del inversionista de cumplir sus obligaciones financieras como sea necesario. Por tanto, es la posibilidad de que durante un cierto periodo ponga de fondos para abonar sus obligaciones. Habíamos quedado que era 3, pero resulta entonces dijo, pues esa parte y pues se gasta como 130 y ya no tiene la liquidez suficiente para cumplir el compromiso que había hecho con la asociación o la sociedad que habían puesto para comprar los terrenos que se tenían. Y en este caso, pues acuérdense que estaban pagando la maquinaria para trazar calles, para trazar lo que sea. Pero como la niña se quería casar y quería una boda muy bonita, pues se gastó parte de eso y entonces ya no tiene la liquidez para cumplir con la obligación. Mal. Bueno, tenemos un ejercicio de evaluación. Hay que elaborar un mapa conceptual de lo que vimos en este tema, en el 4.1. Sí, ya les había comentado de esta herramienta, el CMAP Tools, que la pueden descargar de forma gratuita y es muy amigable utilizarla. Y hay que incluir allí en esa parte. Yo les voy a poner el espacio, dejar el espacio para subirlo, ya no aquí en este correo, sino en la plataforma de Classroom van a dejar su trabajo. Hasta aquí, ¿alguna duda, ingenieros? Nando, hoy no has participado prácticamente nada. No, es que me está fallando algo el internet, entonces estoy medio a medias con... Ok, de cualquier manera les voy a pasar los apuntes de la unidad 4, ahorita los convierto y se los paso a la brevedad, para que los tengan y por favor me digan, hay que hacer un mapa conceptual de esto que acabamos de ver, ¿sale? Si han utilizado la herramienta CMAP Tools. Yo no. Yo tampoco. ¿No? Yo no, profe. No, la mayoría no. No, profe. Ok, a ver, déjenme.
Creo que la de... Profesor, ¿este trabajo también va a ser en los equipos que tenemos Sí. formados? Sí, Ok, gracias. sí. Programa porque se lo quité a formateé mi computadora hace unas 2 semanas y se lo quité, pero está muy sencillo. A ver, déjenme checar a ver si lo tengo por aquí. Un segundito y se los comparto también para que lo instalen. No lo encuentro. Déjenme buscarlo. Sí lo tengo. Inclusive para pasárselos de una vez. Denme unos 10 minutitos si quieren ir al Pipis Room o a alguna actividad. Sin problema. Y ahorita les digo mientras lo busco y les explico cómo trabaja. Este es el programa de CMAP Tools. Así les aparece. Igual, yo ahorita lo busqué, lo descargué. Es de uso libre. Lo escriben descargar CMAP Tools. Y ya una vez que lo abren, tienen esta hoja así en blanco. Y lo único que tienen que hacer es un doble clic. Y les va a aparecer un cuadrito como está allí. ¿Sí me están siguiendo? Sí. Vamos a Sí, profe. ponerle aquí que ponemos riesgo. Por ejemplo, pongo la palabra riesgo y una de las cosas que tiene el mapa conceptual es que siempre hay que hacer una pregunta entre un concepto y otro. Por ejemplo, aquí, ¿qué es? Y entonces aquí yo voy a conectar, perdón, cuando yo conecto la pregunta, riesgo, me va a aparecer aquí entre la línea de conexión. Para que haga yo la pregunta. ¿Qué es el riesgo? Y entonces yo allí pues tengo que ponerle de qué es el riesgo. El concepto que yo vi.
Ajá. Y preguntamos siempre aquí la opción de decir qué es. Si yo quiero bajar esto, si quiero hacerlo más pequeño, si yo quiero hacerlo cambiar, por ejemplo, esto que se haga más chico, pues esto me va a permitir que yo lo acomode como yo quiero, ¿sí? Si voy a poner de aquí, lo voy a desdoblar hacia un ejemplo, bueno, pues pongo un ejemplo acá y luego lo conecto o aquí o donde yo quiera hacer las conexiones como yo las quiera hacer. Y esto me va a permitir que yo vaya acomodando mi mapa conceptual de la forma que yo necesito hacerlo. Repito, es muy amigable este software. A diferencia si lo quieren hacer en algún otro programa, si lo quieren hacer en Word, en lo que quieran, les va a costar mucho trabajo y esto te permite que tú puedas mover a antojo, inclusive ya una vez que empiezas a trabajarlo, puedes cambiar el color, los fondos, lo que sea y te queda un mapa conceptual mucho más, más en forma. Hay que mandarlo, copiarlo, cambiar el formato, que sería lo único que tiene, pero la verdad es que esto nos ayuda muchísimo a trabajar como tú veas conveniente. Como están viendo, yo puedo cambiar esto e ir armando mi mapa conceptual de la mejor manera. Realmente no tiene mayor problemas para manejarlo. Yo se los pido que lo descarguen. Si no lo pueden descargar, me dicen, les paso el archivo, aunque está un poquito pesado. Por eso les digo, es mejor que lo descarguen. Una versión gratuita por ahí y les va a permitir utilizarlo sin ningún problema. ¿No lo habían utilizado nunca antes este programa? No, No. ¿No? Bueno, pues ahí está, se llama CMAP Tools. Busquen la descarga directa y no se tardan mucho en instalarlo. Cuando mucho, unos 4 minutos, 5 minutos y lo van a poder operar. Entonces yo les pediría que por favor lo traten de descargar. Aquí está, es el CMAP Tools y de hoy puedan trabajarlo. El siguiente tema, vamos a ver un poquito más de este siguiente tema, el 4.2, que es el financiamiento del proyecto de inversión, y donde vamos a hablar de los objetivos de la evaluación financiera, donde vemos los conceptos, los tipos de fuentes de financiamiento. Y empezamos con este concepto, el fracaso. El fracaso prematuro de los negocios se debe principalmente a que la mayor parte de las veces se da una improvisación en la asignación de los recursos. Ojo con esto, no debemos andar inventando, no debemos andar viendo o improvisando en qué voy a invertir o cómo lo voy a hacer. Si yo no hago una planeación adecuada, si yo no hago un análisis de riesgos adecuado, lo que voy a terminar haciendo es esto, una improvisación en la asignación de los recursos. Y eso
de estar improvisando dónde le voy a meter lana y cómo le voy a meter lana, la mera verdad es que te va a llevar a que fracases o falles. Te pedí en la primera unidad que hicieras una especie de glosario, una especie de manual, donde tú tuvieras proveedores, donde tú tuvieras equipamiento, maquinaria, inclusive con los costos que estos tienen. Si tú manejas este glosario o esta lista de insumos que tú requieres para tu trabajo, no vas a andar improvisando, vas a estar viendo y vas a estar tomando las decisiones de la manera correcta. Digo, se vale improvisar, sí, pero que no sea un sistema que siempre lo estás haciendo. Lo anterior es la razón de los estudios de preinversión o estudios de proyecto. Y aunque un buen estudio de proyecto no te garantiza el éxito del mismo, sí te minimiza el riesgo del fracaso. Acuérdate que te dije, riesgos siempre vas a tener. Lo importante es controlarlos o disminuir o minimizar los riesgos que se te vayan a presentar. ¿Cómo lo hacemos? Siempre haciendo una planeación adecuada, siempre haciendo un análisis adecuado. ¿De qué me voy a de qué me voy a valer en el análisis? Pues de mis colaboradores, de la gente que yo tengo, de las cuestiones que yo ya tengo controladas. Mientras más controlado tengas tus costos, tus proveedores, tus mercados, obviamente tus riesgos se van a disminuir. Para hacer una evaluación adecuada, siempre tenemos que considerar los ejercicios teóricos mediante los cuales se intentan primero identificar o valorar y comparar entre sí los costos y beneficios asociados a diferentes alternativas. Si tú ya tienes una guía de costos, de servicios y todo esto, pues puedes hacer un análisis adecuado. Yo te decía y te ponía como ejemplo la construcción del edificio F aquí en la institución, que me tocó verlo. Entonces ya pues trajeron las ollas de concreto y llegaban los camiones con el concreto y lo tiraban al piso. Y de ahí empezaban los trabajadores a subirlo pues por la escalera hasta arriba. Y se tardaba una eternidad en llegar el otro camión con el concreto. ¿Creen que estuvo bien planeado por la parte de la compañía constructora ese proyecto de losa del segundo piso del edificio F? Puede ser que no, pero ahí, por ejemplo, ¿qué tal que no, o no sé pues cómo se relacione o qué tenga que ver que si, por ejemplo, la empresa no tenía el, ahora sí que la maquinaria suficiente o no tenía los trompos necesarios como para que estuvieran abasteciendo continuamente ese material? A ver, voy a dejar de compartir esto un momentito. Imagínate que tú estás a cargo de ese proyecto. ¿Qué hubieras hecho? La compañía ya te dijo que no tenía los trompos suficientes. Tenía 3 camiones y los tenía hasta, creo que estaban en ese tiempo allá para Santa Rosa, donde está la colonia Mapeco hacia adentro. Sí ubica en esa zona. Es decir, de esquina a esquina en la ciudad, con 3 camiones para soltar esta losa del TEC. Tú eres el constructor. No tenías más opciones de proveedores. ¿Qué hubieras hecho?
Vamos a preguntarle a Ariadna. Itzel, ¿qué hubieras hecho, Ariadna? Aquí estoy. Pues quizá buscar una empresa que sí satisfaga las necesidades. Como Oye, te escuchamos muy mal, Ariadna. Ok, bueno, alcancé a escucharte que dices que... Ok, Aldo, ¿tú qué hubieras hecho? Ariadna dice que hubiera buscado otra empresa, pero ya te dije, no existía otra empresa, era la única. Yo en mi caso hubiera hablado bien con la constructora y hallar la manera posible para que los 3 trompos que ellos tienen pudieran estar en el instante en el que se ocupaban, llegando a descargar uno, enseguida luego el otro y así sucesivamente para que alcanzara el rendimiento del concreto. Vamos a poner que se ocupaban 5 trompos y nada más tenía 3 camiones. ¿Qué se hubiera hecho? No tenía más, no había manera de que llegaran a tiempo. Ya tenías ese antecedente, ya lo sabías. Obviamente la compañía se aventó así. Pues es que en ese caso también, por ejemplo, yo lo que haría, pues es más bien hacer el concreto en obra, ¿no? O sea, pues no sé, a lo mejor yo vería más viable tener incluso unas 2 o 3 revolvedoras Eso, que estuvieran pues ahí fabricándolo en el sitio. ese es el punto al cual quería que llegaran. Es decir, había una mejor decisión. Podía inclusive haber rentado 2 o 3 revolvedoras, ¿no? El material, es decir, que me trajeran la grava triturada, que me trajeran la arena, pues eso sí me la podían traer. Es decir, si se tardaba un día en que me estuvieran abasteciendo todos los metros de arena y los metros de grava triturada y las toneladas de cemento que yo calculara que iba a ocupar, pues las podía tener aquí y podía tener pues un poco más de trabajadores quizás y trabajando pues ahora sí que yo creo que todo el día, porque lo que terminó haciendo la compañía, y digo, ya no, ya la escuela hizo mal en no hacer válida la garantía, que yo no sé qué hubieran hecho. O sea, si yo le digo, ¿sabes qué? No sirve. Si hubiéramos estado en Estados Unidos, ¿sabes qué? Me tumbas toda la losa, corre por tu cuenta y me la vuelves a poner. Desafortunadamente en México no funcionan las cosas así. Y justamente lo que comenta Aldo es, pues, mejor traigo 2 o 3 revolvedoras al tiempo, estoy fabricando el concreto aquí en la obra, traigo más trabajadores, me va a implicar más recursos, pues necesito valorarlo, a lo mejor sí me sale un poco más caro, pero ¿qué salía más caro? Volver a tumbar toda la losa y volverla a hacer, o pagar un poquito más por unos trabajadores. Es donde valoramos y ya no improvisamos lo que estamos haciendo. Sí, Arturo, dime. No, pues que sí es mejor pagar a lo mejor en un principio por los trabajadores que después lo otro, pues. Sí, después lo otro. Es decir, si la compañía de concreto hubiera tenido 7 camiones, pues igual le digo, ¿sabes qué? Necesito pues que el concreto esté uno tras otro. No puedo esperarme a que tengas esto. Es decir, necesito el concreto aquí, no lo que hiciste. Y la verdad es que lo que tenemos en ese edificio F es una minación tremenda. Le pusieron un entortado donde le metieron toneladas y toneladas de cementante y ahora tenemos toneladas encima de nosotros ahí con, con un
unas capas de impermeabilizante que realmente no ayudan mucho. En el edificio D sucedió lo mismo y en algún momento yo les dije, pues eso ya no lo vas a corregir hasta que no metas un techado y te vas a quitar por completo la laminación que se tiene. Efectivamente, hasta que se metió ese tercer piso en el edificio D, que seguramente lo han visto, dejó de minarse el agua que se tenía. Pero era una minación tremenda, ¿eh? Los profes y en los salones tenían cubetas aparando las goteras en tiempo de lluvias. Le pusieron el entortado y sí, dejó de caer por chorros, pero seguía la humedad haciendo mella en la construcción. Entonces, hay que ver esto. Vamos a ver cómo resuelve la nueva compañía constructora que va a hacer el edificio que está inconcluso. A ver cómo resuelve esa parte. Digo, ustedes ya prácticamente van a estar fuera de la institución cuando esté sucediendo eso, pero bien valía la pena hacer un análisis en esa parte. Entonces dice identificar, lo puse con letras rojas, identificar, valorar y comparar entre sí los costos y beneficios asociados a determinadas alternativas. Justo lo que me dijeron. En lugar de comprar las ollas o a una compañía que me haga el concreto, pues valoro si puedo hacer o puedo estar fabricando el concreto en obra, como ustedes lo dicen, si rento más revolvedoras, 3, 4, las que sean necesarias, si pago más trabajadores, pues me aseguro cuando ya tenga todos los trabajadores, pues ahora sí, echar ahora sí toda la losa y que sea lo más parejo que se pueda para que tengamos una, ¿cómo se le dice? Que frague de la mejor manera y que pegue bien todo el concreto y que se haga una sola piedra, no una piedra sobre otra piedra que termina por tener lo que tenemos. La evaluación es importante. ¿A qué nos referimos con la evaluación? A la identificación de los costos, de los beneficios que resulta de contrastar los efectos generados. Lo que acaban de hacer ahorita ante la problemática que les puse de que solamente se tienen pocas ollas o pocos trompos, perdón, a rentar o a elaborar o a fabricar el concreto en obra, bueno, pues esa es una evaluación de costos y beneficio. Me va a costar, sí, me va a costar un poco más, pero ¿cuál es el beneficio? Que voy a garantizar tener una losa perfectamente bien elaborada, ¿sí? Dice los efectos generados por proyecto con los objetivos que se pretenden alcanzar con su ejecución y puesta en marcha. Si yo no hago una evaluación de esto, obviamente lo que voy a tener van a ser cuestiones que me lleven a pérdidas. La evaluación financiera se realiza en proyectos privados donde se juzga el proyecto desde la perspectiva del objetivo generar una rentabilidad financiera. Es decir, la rentabilidad financiera se va a referir a que yo tenga utilidades, que yo haga dinero, en pocas palabras. No hay otro concepto más sencillo de rentabilidad financiera más que yo esté ganando lana. Si yo no gano lana, no hay rentabilidad financiera. Y para ello se juzga el flujo de fondos generados por el proyecto. Esta evaluación pertinente para determinar la llamada capacidad financiera del proyecto y la rentabilidad de capital propio invertido en el proyecto. Si me va a generar una utilidad buena, voy con el proyecto. Es decir, si yo voy a tener una rentabilidad financiera importante, sí voy con el proyecto. Si no tengo esa rentabilidad, mejor ni le invierto ni pierdo tiempo en este proyecto. Estos son los puntos que tenemos que empezar a valorar cuando yo estoy tratando de invertir. ¿Qué necesito de información para hacer una evaluación financiera? Bueno, son 3 funciones las que se tienen que cumplir. La primera
determinar hasta dónde todos los costos pueden ser cubiertos de manera oportuna, es decir, en tiempo y en forma, de tal forma que esto contribuya a diseñar el plan de financiamiento. Número 2, hay que medir la rentabilidad de la inversión. ¿Cómo se mide la rentabilidad de la inversión? Bueno, con una operación muy sencilla. Pongo la utilidad neta entre el patrimonio neto que tengo. Eso me va a dar la rentabilidad de la inversión. Y número 3, voy a generar la información necesaria para hacer una comparación del proyecto con otras alternativas o con otras oportunidades de inversión. Si yo no hago una comparación de esto, obviamente estás obligado a hacer ese proyecto y tú dices, bueno, pues me la voy a jugar con este. Pero si tienes otras posibilidades de otros proyectos, tú puedes hacer esta valoración y decir por cuál vas. O a lo mejor tienes 2 o tienes 3 proyectos, pero tú dices, voy primero con este, luego voy con este y luego voy con este. O voy a la par con este y este lo dejo hasta el final. En fin, esa es la parte de hacer una evaluación financiera que me permita tomar las decisiones adecuadas en el momento que yo necesite hacer esta parte. ¿Qué son las fuentes de financiamiento? Esto me voy a aguantar un poquito para que ustedes dijeran la información que estamos viendo y les voy a pasar los apuntes ahorita en su análisis primero del primer tema, del 4.1, con un mapa conceptual que les va a ayudar un poquito a entender esa parte y a repasar los conceptos que hemos visto. ¿Sale? Ok, profe, está bien. Ok, me regalan abrir sus cámaras, por favor, para poder sacar una captura de pantalla y poder subir las evidencias de que estamos en clase. A la 1, a las 2 y a las... Sujei está espantada porque perdió 200,000 pesos el día de hoy con las inversiones que hicieron. Pero ya con lo que estuvimos viendo, digo, empieza a darles una idea de que sí pueden invertir, pero hay que quitar riesgos. Los riesgos solamente se quitan cuando estamos haciendo evaluaciones. Yo no quiero llenarlos de un libro completo de un montón de conceptos que al ratito dicen, ¿qué nos dijo? Acuérdense nada más que tenemos que valorar cada elemento que está, cada paso que vamos dando en un proyecto de inversión es importante valorarlo. Ok, chicos, hasta aquí los dejo el día de hoy. Denme unos minutitos nada más para enviarles, subirles los apuntes. Ahorita los convierto de la unidad 4 y se los hago llegar aquí al grupo. ¿Sale? Ok. Sí, profe, gracias. Los veo el viernes. Descarguen el CMAP Tools, por favor, y les pregunto mañana o el miércoles si ya lo descargaron y si sí lo pudieron usar. ¿Sale? Ok. Sí, Vale, profe, vale. gracias. Bueno, los veo el viernes.